saludamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Fren Guerrero, abogado y catedrático universitario experto en Derecho. ¿Cómo está, doctor Guerrero? Qué gusto saludarle. Bienvenido. Buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente se aprobó la ley de inteligencia después de algunas situaciones un poco simpáticas que se dieron, por decirlo de forma amable, en la Asamblea Nacional. Vimos allí a legisladores del oficialismo persiguiendo a otros asambleístas de diferentes tiendas políticas, hasta esperándoles fuera de los baños para convencerles de que apoyen esta votación, una persecución que finalmente les dio resultado y que ha partido incluso a la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. Los hechos están consumados, tenemos nueva ley de inteligencia, muchos sectores han hecho varias advertencias sobre algunos puntos polémicos, se pidió una votación por bloque, no hubo manera, se aplicó prácticamente lo que se conoce como una aplanadora. Pero hay esos puntos polémicos. Doctor Guerrero, bienvenido nuevamente. Cuéntenos cómo mira usted las consecuencias que va a generar esta ley, cómo debería reglamentarse la misma, porque puede allí también generarse algunas situaciones. Hay puntos polémicos como por ejemplo que el sistema de inteligencia contará con un fondo para gastos especiales, el mismo que será público porque se incluirá en el presupuesto del Estado, pero que no va a tener control. Es decir, no se va, incluso va a ser en cierta manera aplicado de forma clasificada. Las entidades de telecomunicaciones van a estar obligadas a dar información de los ciudadanos. Los ciudadanos no van a poder defenderse en el sentido de que no van a poder resguardar su privacidad, entre otros puntos polémicos de esta normativa. Pero queremos que sea usted, con su experiencia en la materia, quien nos diga cómo mira esta ley y los riesgos. Bueno, primero buenos días a todos. Alexis, Licenia, buenos días. Gracias por creer que mi opinión les pueda servir a algo a los oyentes. Yo creo que la primera cosa hay que ver el problema político. El problema político es la fragmentación de la revolución ciudadana en términos de ciertas leyes duras que se van a dar a la Asamblea y cierta agenda legislativa que se está dando en la Asamblea. O sea, la escena de Paola Cabeza recriminando, y hay una foto a otro asambleísta por el último voto, creo que muestra la deriva ideológica que está teniendo la ARC, su falta de organicidad y la necesidad de una reforma urgente que sea capaz de poder ser la visión del otro Ecuador, del que se encuentra en este momento no representado en la presidencia, pero que se encuentra representado en la Asamblea. Siendo primer poder del Estado, tiene que dar esa capacidad de movilidad. Y yo creo que esa es la primera cosa que habría que reflexionar. La segunda cosa que hay que reflexionar respecto, yo creo que hay una serie de aspectos de la ley de inteligencia que creo que, son útiles. Hay que tener en cuenta que es necesario tener una ley de inteligencia. Todo país coherente tiene una ley para su sistema nacional de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La recolección de información estratégica para la protección de la seguridad nacional en una serie de niveles. Entonces hay que tener claro ese elemento para que, digamos, el esquema de espías con gabardina no se meta en la cabeza de la gente. Hay 10 aspectos que hay que tener en cuenta para mí. Primero, se establece el sistema de inteligencia como un sistema, con un ente rector y 7 subsistemas: el militar, el policial, el tributario, el aduanero, el financiero, el sistema penitenciario y la Casa Militar Presidencial. Se establece un nombramiento presidencial del director del CIES con rango ministerial. Pero ahí tiene mi primera duda, porque no entendería que sería con los mismos requisitos que establece la Constitución para ministro, pero no establece un requisito de experiencia probada en inteligencia. En segundo lugar, el tercer lugar, el acceso a datos personales sin orden judicial solo con justificación técnica o de seguridad, pero esta información recolectada por inteligencia no podría ser usada, según esa misma ley, como un elemento judicial. La intervención de comunicaciones sin control judicial, solo por solicitud del director del CIE, eso está en el artículo 52. Esta cosa de provisión obligatoria de documentación falsa a agentes encubiertos emitida por el registro civil. Esto era importante porque la figura del agente encubierto no estaba prevista claramente en el Código Orgánico Integral Penal y necesitaba una cierta movilidad para que una operación de inteligencia tenga sentido. Una cosa curiosa, la clasificación de los gastos especiales. Son fondos públicos, pero sus detalles ocultos. Y esta es la cosa curiosa: sus documentos incinerados tras su revisión en Contraloría y solo quedarían en las actas. Eso me parece así muy radical, ¿no? Otras leyes plantean la destrucción de documentos, pero dice tienen que ser incinerados. O sea, esto parece ritual. Protección de personal y su núcleo familiar, incluso hasta cesar funciones, y establecen también un tema de
rendición de cuentas reservadas, informes semestrales ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea en sesiones cerradas sin participación ciudadana, que es una cosa muy común en sus sistemas parlamentarios. Por ejemplo, España tiene una comisión de inteligencia propia en el Congreso de los Diputados, que se encarga de la revisión de las actividades de inteligencia. Y claro, hay una prohibición nominal, pero no efectiva, de actividades de inteligencia por etnia, ideología o religión, niños y el uso de inteligencia como prueba judicial, aunque a mí también me preocupa de que esto es Ecuador y puede ser posible que también haya excesos. Creo que ese es mi primer acercamiento respecto a lo que pasa ahí. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. A ver, a mí también me llamó poderosamente la atención esto último que usted señala con respecto del manejo de los fondos, ¿no? Que está en el artículo 13. Fondos permanentes de gastos especiales. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, así como actividades de inteligencia y contrainteligencia que realice la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, aquí por ley estamos bypaseando el control al que deberían someterse el uso de recursos públicos. O sea, ni Contraloría, ni Sercop, ni ninguna otra institución va a poder vigilar ni controlar el buen uso de estos recursos, que pueden ser miles o pueden ser millones de dólares. Y eso, digamos, está bien. A ver, ¿qué te diría yo? Es que eso depende mucho de la capacidad institucional y democrática de los estados. Te pongo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el concepto de presupuesto negro. Tienes el presupuesto general que se presenta cada 30 de noviembre al gobierno de Estados Unidos, y tienes partidas presupuestarias que solo se pone en presupuesto de seguridad y defensa, y es una cifra astronómica. Entonces no hay un reporte. El manejo de fondos de inteligencia de un Estado democrático debería equilibrar dos exigencias fundamentales. La primera es la confidencialidad operativa, pues obvio, por la naturaleza sensible de estas operaciones. Y segundo, la rendición de cuentas efectiva para evitar corrupción, abusos y mal uso del poder. Yo creo que debería haber algunos elementos, pero yo voy con tres. El primero, un presupuesto con control parlamentario limitado pero real. El monto total del fondo debería estar incluido en el presupuesto general del Estado. Eso el artículo 13 lo propone. Su desglose obviamente debe mantenerse reservado, pero por ejemplo puede ser conocido por la comisión parlamentaria, por la Comisión de Seguridad, con un deber de confidencialidad. De hecho, países como Canadá lo tiene, Alemania y, como les dije, España, tienen comisiones de inteligencia con acceso selectivo a estos datos. Por tanto, no se establece que no existen, sino que hay que ser limitados. La segunda cosa es un control interno independiente. Esta unidad operativa, el Sistema Nacional de Inteligencia, debe tener, como cualquier espacio público, unidad de auditoría y un mecanismo interno antifraude. ¿Por qué? Porque esto así te asegura transparencia. Y ojo, si a mí me preguntaran, esta unidad no debería depender del director político del organismo. Debería ser un funcionario externo, que puede ser la misma Contraloría, pero solo se dedica a la auditoría interna de ahí. Supervisión externa calificada, yo creo que lo que no debe hacerse, a mí me preocupa eso de la destrucción de documentos después de la auditoría. Lo de incinerar me parece un poco anecdótico, pero creo que sí debe tenerse archivos para evitar escenario de destrucción de datos de posibles abusos. Yo creo que tiene que haber algún control legislativo de estas actividades presupuestarias. Yo creo que también la misma ley permite gastos en efectivo no rastreables, que debería revisarse ese asunto. Y yo creo que los fondos de inteligencia no deben ser un cheque en blanco. Son recursos públicos y deben manejarse con criterios de legalidad, eficacia y proporcionalidad, como te plantea la misma Constitución. Y yo creo que no debe haber una anulación de los controles democráticos. Y yo creo que la opacidad no debe verse como una opción para el control de los sistemas de inteligencia, sino tiene que haber algún tipo de responsabilidad estructurada. No sé si, Alexis, respondí la pregunta o me fui de largo en la explicación. O sea, a mí la duda que me queda es que si estamos nuevamente volviendo al uso de gastos reservados, doctor. Esa palabra yo quería escucharla. Sí, a ver. Es que a los que crecimos en los 90 tenemos en cuenta el gran escándalo en la serie del vicepresidente Hick por el asunto de los gastos reservados. Yo creo que aquí habría que ver cuál es la trazabilidad de los gastos. Y esto es uno de los problemas principales en la gestión pública. En una operación de inteligencia, en el que gasta algo en un operativo de inteligencia,
hasta el funcionario jerárquico que autoriza la operación, debería haber una trazabilidad que te pueda ayudar a ver que esos gastos están siendo bien utilizados y que después no resulten ser gastos que puedan ser usados en otro tipo de operaciones que estarían reñidas con la ética. Te pongo un ejemplo, el caso clásico Irán-Contras, otro clásico de los 80. Eso fue una operación de inteligencia que terminó en compra de armas para Irán y compra de drogas para narcos. Y es un caso que es ultra público, no estamos diciendo nada que esté en la lógica de la ciencia ficción. Doctor Guerrero, yo tengo una inquietud respecto a que también con esta normativa se permite una especie de secretismo de información por 15 años. Esto también no abona para nada en el tema de la transparencia, por un lado. Por otro, la fiscalización de quienes van a ejercer estas funciones de agentes de inteligencia o del propio director de inteligencia, en el sentido de que en la Asamblea la única comisión que puede solicitar la comparecencia a los encargados del tema de inteligencia nacional será la Comisión de Seguridad. La única que va a poder requerir información o pedir la comparecencia de estos funcionarios para que rindan cuentas o expliquen lo que están haciendo va a ser esta comisión. Una comisión que está obviamente controlada por el oficialismo. ¿Hasta qué punto esto va a permitir una real fiscalización, por un lado, y por otro el tema del secretismo a 15 años? Estaremos luego de 15 años, no sé, me imagino yo, formando comisiones de la verdad para tratar de descifrar qué es lo que ocurrió durante todo este tiempo. A ver, yo creo que la ley orgánica de inteligencia, el artículo 55 de esa ley, te plantea este problema. Yo creo que va por 4 cosas. La primera, la inaccesibilidad a la verdad. Eso implica que ciudadanos, jueces, víctimas, etcétera, no podrán acceder a documentos esenciales que podrían probar un abuso. Digamos que sucediera eso, Dios no quiera, pero va a tener es un problema de acceso a la información. En segundo, la interrupción de la justicia. La ley dice que la prescripción penal o administrativa se interrumpe mientras la información está clasificada, pero si no se desclasifica nunca por decisión política, porque para que un documento de inteligencia salga a luz pública tiene que haber un procedimiento previo que es la desclasificación, esto podría impedir el acceso a la justicia. En tercer lugar, el riesgo de impunidad estructural. Si una operación encubierta fue ilegal, digamos una infiltración sin orden judicial, un seguimiento a, digamos, opositores políticos, digamos que sucede, antes de que digan que no, yo estoy diciendo que va a pasar. Mantener la información clasificada por 15 años garantiza que no haya responsables en ese periodo. Y también hay debilitación de la memoria histórica. Veamos la experiencia en Latinoamérica. Hay casos emblemáticos como el DAS en Colombia, Pegasus en México y en Ecuador, que todavía no hemos resuelto el problema de aquí, que tuvimos un software de infiltración telefónica que no han resuelto ningún gobierno que ha pasado. O los casos de, por ejemplo, Iroburu versus Uruguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluye el Plan Cóndor, revelaron que la magnitud del problema cuando los datos se desclasificaron. Por tanto, sin memoria no vas a tener reparación. ¿Qué creo que podría el gobierno actuar de manera inteligente? Yo creo que debería tener, por ejemplo, en el reglamento, generar un mecanismo de revisión de clasificación de información por una comisión independiente, o la prohibición de clasificar información sobre desaparición forzada, tortura, represión política o violaciones de derechos humanos. Tener un mecanismo vía reglamento o con una reforma posterior a la ley de desclasificación por vía judicial, si un juez lo solicita en el marco de un proceso legal, justo de estos delitos graves que están en el título primero del Código Orgánico Penal: desaparición forzada, tortura, trata de personas, etcétera. Un archivo con acceso controlado, pero sin destrucción de documentos. Creo que por ahí debería ir. Yo haría por un ejercicio de diálogo legislativo para tener reformas, porque toda ley es perfectible. Ahora, en cuanto tiene que ver con, porque alguna gente ayer en redes sociales empezó a hablar de la famosa ley de los pinchazos, ¿no? A propósito de este asunto de las escuchas telefónicas. ¿Cómo funciona exactamente la eliminación del requisito de orden judicial para interceptar las comunicaciones y en qué casos específicos se puede hacer justamente sin autorización judicial? ¿Por qué? Porque según algunos entendidos también, colegas suyos, no hay orden judicial para ninguna de las acciones de la ley de inteligencia, ni para espiar ni para recolectar información. A ver, hablemos de los pinchazos. En el lenguaje común y político, el pinchazo se refiere a la interceptación de comunicaciones privadas o llamadas o mensajes sin consentimiento y usualmente sin autorización judicial. Esto, según la ley, incluye líneas telefónicas, correos electrónicos, rastreo de GPS y monitorización en tiempo real de las conversaciones de apps. En primer lugar,
la ley está interesante siempre y cuando no se dé cuenta de la tecnología. Tú puedes, si ustedes revisan TikTok, van a ver que se pueden comprar teléfonos con VPN encriptados que te mandan a una ubicación GPS falsa. Entonces, siempre la tecnología está a un paso adelante de la legislación. Siempre hay ese rango. Entonces, el artículo 52 implica el requerimiento de interceptación de comunicaciones. Entonces, dice que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia, lo leo, puede solicitar retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. ¿Cuál es el punto crítico? No exige autorización judicial previa. La solicitud lo haría el mismo director del sistema o su delegado. Los subsistemas militar o policial deben canalizar a través de su órgano rector. Se exige que esto sea motivado, pero no hay un control independiente ni posibilidad de impugnación. Y se menciona que se respetará la proporcionalidad, pero la proporcionalidad sin un juez que lo decida, pues suena como declarativo. ¿Qué implicaría eso? Que los pinchazos están legalizados si los realiza el SNI, el Sistema Nacional de Inteligencia, bajo este artículo. En segundo lugar, se viola el escenario interamericano, creo yo, porque exige un control judicial previo, independiente y excepcional. De hecho, ya hay un caso contra Chile que ya establece el tema que las comunicaciones o las interceptaciones de información tienen que hacerse al menos con un control judicial. La persona vigilada no tiene acceso para saber ni a reclamar. Ahora, ustedes me decían, chuta, pero el crimen organizado, ¿qué vamos a estarle diciendo? Creo que es importante que se haga un uso adecuado de la norma en el marco de una política racional de seguridad. Y yo creo que ese es nuestro mayor problema. Al no tener un plan de seguridad medible y con resultados, y tienes unas leyes que te establecen unos mecanismos ciertamente muy potentes de seguridad, tenemos un problema de saber a dónde va a llevar todo esto. Y creo que el tercer paso del gobierno ya tiene una ley de seguridad. Ya tiene unas super reformas en materia de seguridad. Ya tiene una ley de inteligencia. Ahora deberíamos tener unos objetivos de seguridad de mediano y largo plazo que la política pública pueda hacer medible. Entonces, al final, creo que sí hay varias cosas que deberían establecerse claramente de manera reglamentaria. Creo que el gobierno debería escuchar el diálogo que puede tener de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las universidades, con el objetivo de que ellos puedan, digamos, tener un mecanismo de un control democrático de inteligencia, de tal manera que después no haya problemas en el futuro. O sea, aquí hay que pensar en el futuro y pensar en los mecanismos que podemos hacer para mejorar las condiciones de este tema que es tan importante para todos nosotros. Doctor Guerrero, el tema de la creación de identidades ficticias para los agentes de espías, ¿cómo se aplica esto? ¿Quién lo haría? Si es el registro civil que ni siquiera puede dar cédulas, o sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a aplicar? Perdón que me ría, pero es la verdad. O sea, todos sabemos cómo está el registro civil, cuántos meses tiene que esperar una persona para obtener un pasaporte o una cédula, todo lo complicado que está ahora mismo esa entidad, pero ¿cómo funcionaría? ¿En qué casos se podrían dar estas identidades ficticias y cuál es el riesgo de eso? Por un lado. Por otro, en esta normativa también la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia, designada por el presidente, podrá exigir información física o digital a cualquier institución pública, ya dijimos, sin orden judicial. ¿Qué tipo de información? Comunicaciones, cuentas bancarias, no sé, ¿qué tipo de información puede requerir esa autoridad sin orden judicial? A ver, hablemos un segundo de esto. Yo estoy revisando la ley con ustedes, la tengo abierta en la compu, y el artículo 41 habla sobre la protección de identidad, que el gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil suministrará información con una nueva identidad que deberá ser utilizada exclusivamente en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué implica esto? La emisión de un documento oficial, que hay dos documentos oficiales que se emiten, cédula como documento de identidad y pasaporte como documento de viaje, con datos inventados, alterados, entregado con un agente de inteligencia para que actúe con una cubierta legal para operaciones encubiertas. Esto implica que la gente quede exento de responsabilidad por el ocultamiento de identidad durante una operación y no hay un límite explícito al uso de esta identidad. ¿Qué podría salir mal? Y esto yo no quiero que las cosas salgan mal, yo quiero que si hay operaciones de inteligencia se obtenga la información que ayude a poder mejorar la calidad de vida, la seguridad de todos nosotros. Pero ¿qué podría salir mal? Creo que hay 4 escenarios. El primero, un uso sin control judicial ni legislativo, que puede generar, en segundo lugar, un potencial de abuso, porque puede facilitar infiltraciones ilegítimas, operaciones ilegales o vigilancia de ciudadanos que no tienen nada que ver con las dinámicas de seguridad.
responsabilidad penal bloqueada, lo cual generará un conflicto posterior en el caso de un abuso. Creo que hay un riesgo de infiltración en organizaciones que podría suceder. Vean el caso del DAS, y esto durante muchos años en Colombia tuvieron que hacer una reforma muy amplia del sistema de inteligencia, producto de los abusos y la infiltración que tuvo que se conoce como Dirección Administrativa de Seguridad, que era el organismo de inteligencia durante los años más duros del conflicto armado en Colombia. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad ha advertido que la creación de identidades falsas para agentes del Estado debe estar sometida a estrictos controles judiciales y legislativos con una revisión ex post independiente. Y el caso que les dije no era contra Chile, contra Brasil, el caso Échara. Aquí yo me había apuntado una cosita, que la Corte Interamericana establece que toda medida de vigilancia e infiltración debe estar amparada por ley, control judicial y sujeta a rendición de cuentas posterior. Entonces yo creo que sí, aquí viene el punto, todo debería tener algún tipo de control judicial. Pero también yo entiendo al gobierno, están teniendo problemas con el sistema judicial. Y entonces ahora, ¿qué creo que debería mejorarse? Establecer un registro con trazabilidad de supervisión legislativa, al menos por la Comisión de Seguridad, o limitar sus casos al crimen organizado grave, mientras se va afinando la dinámica de esta operatividad. Y esto implica un tema. La ley puede decir cualquier cosa, pero ¿cómo lo vamos a hacer operativa en el terreno? Eso implica un montón de prácticas, documentos, cultura institucional, que todavía no sé cómo estará prevista en la creación de este sistema de inteligencia. O sea, esto es un tema de una implantación que no es fácil y que implica también unos cambios de dinámicas institucionales que veremos cómo se van construyendo. Ahora, la duda que me queda también a propósito de alguna serie de mensajes que recibo, doctores, ¿por qué esperar a que paralelamente desde el Ejecutivo se emita un reglamento que pueda ajustarse además a los intereses, condiciones, visiones del poder de turno y no establecer en la propia ley lo que van a incluir en ese reglamento? ¿Por qué modular la ley cuando la ley debería venir complementada, completa? ¿Por qué modularla con un reglamento? Ya verás, esta es una excelente pregunta, porque es clave para entender una de las trampas más comunes de un diseño legal autoritario. La ley general, el reglamento lo afina. Creo que el reglamento establece límites claros directamente a la ley. Es un problema estructural, especialmente en la ley orgánica de inteligencia. En democracia, las restricciones a los derechos fundamentales solo pueden establecerse por ley, por eso lo establece el artículo 66 de la Constitución, el artículo 11 de la Constitución. El reglamento solo debe operativizar estas actividades. Y la ley de inteligencia, hay varios temas clave que deben estar claros. A ver, ¿cómo te lo pongo? Que no están regulados claramente en el texto legal y que deben establecerse el reglamento. Ejemplo, el control de los gastos reservados. ¿Cómo operativamente se va a tener, por ejemplo, estas actas que quedarían después del uso de los gastos y después de su destrucción? Los parámetros de protección al personal y su familia, que creo que es algo importante considerando la situación complejísima que vivimos, los protocolos de clasificación y desclasificación de la información, los mecanismos internos de control del sistema y uso de técnicas especiales como lo que plantean infiltración, mimetización, identidad falsa. El reglamento debe establecer cómo actuarlo, pero esto permite que el Ejecutivo es quien tiene la actividad reglamentaria, artículo 147, numeral 13 de la Constitución. Entonces, esto tiene que ser muy cuidadoso. Y esto, dejar al reglamento, también implica que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de establecer sus propios límites. Y esto no quiero que parezca que sea una cheque en blanco. Y en este sentido, ¿qué debería hacerse? El reglamento debe desarrollar procedimientos técnicos y no habilitar puertas para sensibilidades que puedan afectar derechos. Y cualquier norma que debe afectar derechos debe pasar por el debate legislativo y el control de constitucionalidad. Y yo lo que creo es que de aquí en adelante habrá que ver cómo el Estado establece los mecanismos de inteligencia y cómo establece el Sistema Nacional de Inteligencia su operatividad en el territorio y cómo ésta es reportada hacia el legislativo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros legisladores, sin importar la bancada a donde estén,
respeten los derechos fundamentales y vean que su labor es respetar los derechos fundamentales. Y aquí es donde yo tengo un problema, porque a los legisladores no les gustan los derechos humanos. A muchos legisladores les parece, como a muchos ecuatorianos, les parecen los derechos fundamentales un obstáculo para el Estado. Y ojo, esto no ha sucedido en este gobierno. Esto es una tradición ecuatoriana desde 1830. Es producto también de nuestra visión de la realidad. Recuerda que vivimos la generación, según Latinoamérica, Latinobarómetro, en Latinoamérica, que decidimos que el 54% de los ecuatorianos está dispuesto a que le den mano dura y que pierda derechos siempre y cuando su calidad de vida mejore. Entonces, tal vez estamos teniendo las leyes que la gente quiere. Por eso ya apareció ayer un asambleísta de ADN a proponer, por ejemplo, que los menores de edad sean juzgados como adultos, entre otras cosas. A ver, eso sí es, verán, ahí eso es, todavía no soy experto en derecho de niñez, y yo quisiera un poco poner ciertos elementos sobre el tema. Hay países que sí lo tienen, te pongo, Chile desde 2005, adolescentes de 14 a 18 pueden ser imputados penalmente. En Perú hay una ley que permite investigar por delitos graves a jóvenes de 16 o 17. Y el caso de El Salvador ya sabemos que es clásico. ¿Cuáles las desventajas? Yo creo que hay más riesgos de reincidencia. Hay disparidades marcadas. Yo creo que si la Asamblea plantea algo similar, debe considerar, uno, determinar edades mínimas y graves delitos concretos. ¿Cuáles son los delitos? Aplicar procesos de transferencia en tribunal, no un sistema discrecional. ¿Qué implica? Que el sistema de justicia penal juvenil debe transferir al sistema de adultos con un sistema de protección judicial, apostar por servicios rehabilitadores, educativos y de salud mental. O sea, si tú vas a tratar a una persona de 15, 16 como un adulto, no le vas a meter a la roca o al CRS de la Tacunga. Necesitas establecer un sistema penitenciario que lo proteja, incorporar salvaguardas legales y mecanismos de apelación y implementar controles para prevenir el abuso y la aplicación discriminatoria. Creo que siempre estas medidas de mano dura suenan súper chéveres en el papel y suenan súper chéveres en la configuración legislativa, pero nadie se pregunta después cómo lo volvemos política pública a nivel presupuestario y cómo eso después se traslada a un funcionario del SNAI que tiene que cumplir la ley. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más amplia. El sistema draconiano suena muy chévere desde las 6 de diciembre y Piedrahíta, pero cuando vas a Villa la Costa y estás en la puerta del CRS del litoral, ya no suena tan bonito porque no tienes ni voluntad política, ni dinero, ni apoyo, ni recursos para poder ejecutar esas normas que suenan tan chéveres en el sistema. Doctor Guerrero, ¿esta ley de inteligencia tal como ha sido aprobada vulnera algún tipo de derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En el momento de su aplicación, ¿la Corte Constitucional también tendrá que pronunciarse en este caso o no? Por un lado, y en el otro que no me contestó, es qué tipo de información están facultados esta central o el director de inteligencia o sus agentes a solicitarle al ciudadano común y corriente. Y la preocupación radica allí porque durante el tratamiento de esta normativa habían voces que alertaban en el sentido de que pueden acceder a gastos, ahorros, créditos, viajes, consumos, bienes, propiedades, etcétera. A ver, verás, según la ley, según como yo entiendo la ley, el Sistema Nacional de Información de Inteligencia debería poder hacer dos elementos. La primera, hacer un cruce de la información estadística agregada, la información que tienes de datos de las personas. En segundo lugar, la información institucional compartida. Entonces se plantea una interoperabilidad de bases de datos con el objetivo de que tú puedas entender el cruce, por ejemplo, entre datos personales, información catastral, información de salud, bonos del Estado, información laboral o contributiva. Esto se hace bajo convenios interinstitucionales. Esta ley lo que hace es que hace un cruce automático entre las plataformas públicas. Entonces, la ley te plantea que puedes entregar una serie de datos, inclusive datos de georreferenciación, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, esto también va a implicar de que esto se tiene hasta un cierto límite tecnológico. Tú puedes comprar un VPN y el VPN enmascara tu IP de tu computadora y te la pone en otro lugar. Teléfonos tienen varios sistemas de enmascaramiento de IP y tú tienes
en venta en internet y en la dark web teléfonos con capacidades de poder burlar estos sistemas de disrupción tecnológica. Entonces, sobre ese lado, la información se puede entregar. Ahora yo vuelvo al pasado, ya ha sucedido, recordemos el caso Pegasus. Y el caso Pegasus que también Ecuador estuvo involucrado. Recordemos que en diciembre del 2024 se estaba analizando si el Pleno de la Asamblea Nacional tenía una comisión para iniciar una investigación para determinar si el gobierno del presidente Noboa compró el software israelí Pegasus, pero eso viene hasta del gobierno de Lazo y más atrás. Entonces, yo creo que al menos no nos debemos hacernos los que no nos damos cuenta de que los gobiernos han espiado a los ciudadanos históricamente y que eso es parte de una dinámica de levantamiento de información y de inteligencia que ha sucedido aquí y en la Loma del Aquí. Todos los estados lo han hecho, todos los gobiernos lo han hecho. Ahora hay que tener en cuenta cómo el control ciudadano se va a construirse en este marco. Creo que hay que ser realistas y ahora habrá que ver cómo se aplica la ley, cómo esta ley es utilizada en el marco de un Estado democrático, y a mí me interesará saber cuál será, por ejemplo, estoy muy seguro que se presentarán demandas de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, estableciendo que no se aplique la ley mientras se haga el control constitucional, y la Corte tendrá que tomar una decisión, primero de tratarla más rápido, en segundo lugar, decidirla. Yo creo que ahí sí hay que hacer un ejercicio de control de constitucionalidad, no para echarse abajo la ley, porque creo que se necesita una ley de inteligencia, pero yo creo para afinarla en el marco de un Estado democrático. Y una tercera cosa, todas las leyes se presumen constitucionales hasta que se declare su inconstitucionalidad. Por tanto, en este momento esta ley es vigente y es constitucionalidad, a menos que la Corte declare lo contrario en el hecho de que alguien pida la inconstitucionalidad. Entonces, creo que hay que hacer ahora un ejercicio de seguimiento, de un diálogo claro, transparente entre el gobierno y las organizaciones, que creo que están generando un escenario de un diálogo de sordos, de no poder conversar la una con la otra, para poder llegar a un punto en que podamos tener una ley de inteligencia y unas prácticas de inteligencia que puedan defender los derechos de la gente y que no parezca un gran hermano que nos va vigilando en todo lado. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Muy gentil por ayudarnos a entender estos temas. Muy amable.